Vamos a trabajar una actividad que tiene que ver con variables. Bueno, aquí está. Miren lo que dice la actividad. Por eso es que a veces espero que ingresen todos los estudiantes, porque apenas están ingresando estudiantes. Entonces me toca volver a repetir. Estamos viendo la actividad que está allí. Estoy compartiendo pantalla. Bueno, esa la tienen ustedes allí en la plataforma también. Me hace el favor y Alessa prende la cámara, Miguel prende la cámara. Justin prende la cámara. Bueno, vamos a mirar aquí. Hilary, necesito que te sientes y estés pendiente acá, por favor. Déjenme buscar acá. Bueno, allí apenas todavía están entrando estudiantes. Dígame, Ría. Señor, con una pregunta, eso lo tenemos que escribir en el cuaderno. Pues sí, porque eso está en tu plataforma. Eso está en tu plataforma. O sea, ustedes no observan las actividades que tienen que realizar. ¿Cómo es? Yo nada más hago los temas y espero hacer los demás con usted, o sea, las actividades. Pero tienen que ir observando qué actividades hay pendientes. Por eso es que de pronto hay muchos niños que traen las hojas impresas con tiempo y traen todo. Ya tienen que mirar antes para ver qué es lo que se va a trabajar. Por eso se montan las clases del día domingo. Esa hoja no te la trajo impresa a tu mamá. Dime, Ángel. Señor, que si esa tabla hay que escribirla tengo que escribirla en mi cuaderno. Bueno, sí, tienes que hacerlo. Bueno, vamos a mirar acá. Dime, Cintia. Bueno, aquí dice,
Selecciona actividad número 1. Selecciona la tabla. Mire que voy a explicar. Alex, arregla esa cámara, ¿me haces el favor? Selecciona la tabla. Vamos a prestar atención acá. Vamos a escuchar Yoli, Acel, Miguel. Yoli, prende la cámara. ¿Qué tal que yo hiciera como las demás profesoras que no dicen prende la cámara, sino que sacan al estudiante? ¿Cómo haríamos aquí? Yo no entiendo por qué tienen que tener la cámara apagada. Ahí empieza a escribir ahí en la hoja esa. Usted dejaste un... Bueno, aquí dice, selecciona, todavía entrando estudiantes, la tabla que describe una variable cualitativa. Ahí dice, luego elabora un diagrama de barras para poder representar los datos de la variable que se te pide. Bueno, aquí usted va a ver, según los datos, la tabla 1 y la tabla 2, cuáles está representando una variable cualitativa. Usted va a seleccionar una de las dos tablas, no son las dos tablas, es una de las dos tablas la que va a seleccionar. Ok, hasta ahí estamos claros. Una de las dos tablas la que va a seleccionar. Después que usted seleccione esa tabla, usted va a llenar esos datos, los va a realizar en un diagrama de barras como este que está aquí. Usted lo va a representar en un diagrama de barras. ¿Qué va a representar en un diagrama de barras? Lo que aparece allí, la información que aparece allí, los colores, ¿verdad? Luego que usted haga eso, va a responder las preguntas que están aquí. Que aquí en esta pregunta, cuando hice el corte no se ve, entonces yo aclaro. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de variable es? Usted va a decir qué tipo de variable es. La segunda dice, ¿cuál es el dato que mayor se obtuvo a partir del resultado? Esa es la otra pregunta. Y la tercera pregunta dice, ¿cuál es el resultado total en la variable analizada? Luego que ustedes respondan esas tres preguntas, dice, analiza cada uno de los ejemplos y luego clasifícalos según la variable correcta, nominal u ordinal. Ya usted sabe, aquí usted va a colocar si lo que está diciendo aquí es nominal o es ordinal. Así va a ser en cada uno. Lo último, hay una variable que aquí, según los números, observa los siguientes diagramas, luego escribe qué tipo representa cada uno, ¿verdad? Aquí vemos que son números. Aquí es una variable que debe ser una variable cualitativa, sino que yo no hice el gráfico aquí, pero es una variable cualitativa de un diagrama que tiene que hacer acá abajo. ¿Ok? ¿Sí entendimos? Esa actividad está súper fácil. No es demorar tanto tiempo. Lo hacen con colores. Dime, Liz. Señor, que le iba a decir de responder las siguientes preguntas de acuerdo a la información obtenida. La pregunta 2 dice, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato que mayor se obtuvo a partir del resultado? que mayor se obtuvo del resultado. Pero, o sea, para empezar, sí, para yo irme ya, señor. como que adaptando Ya. a la experiencia. Bueno, gracias, señor. Y como que Bien. salir. Dime, Justin, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Poniéndole, buscando estadísticas. Yo estaba explicando la actividad y tú apenas la vas a buscar. Búscala rápido para explicarte qué vas a hacer allí.
Ya miraste lo que está acá, lo que aparece allí. Eso es lo que vas a realizar. Ah, donde dice actividad, selecciona la tabla y es. Actividades. Dime, Nicolás. No, señor, era para que me pusiera el punto 1, que yo apenas acabo de entrar. Dime, Chaira. Para poner el punto 1, pero Dime, Dana. era para que pusiera el punto 1, pero ya lo pusieron. Laura, estás al revés, arregla la cámara. Esa actividad está súper fácil. Los niños cuando vayan a hacer el diagrama lo hacen con colores. Dígame, Laura. Señor, hay algunos estudiantes que están con la cámara desactivada. Jesús Adrián, María. Dime, Hilary. Señor, yo cuando descargué toda la actividad, a mí en la segunda hoja me aparece dos tablas. Me aparecen dos tablas cuando la descargo toda. Ajá. Miguel, prende la cámara. A mí me da pena con los padres de familia. Cada rato estar diciendo, fulano, prende la cámara, sultano, prende la cámara. Lo que pasa es que tengo que colocar, tengo que conectar la tablet porque estaba a la batería abajo. Entonces no me deja prender la cámara, no sé por qué. Le veía sí, no me deja por eso. Me toca conectarla para poder prender la cámara. Carla, prende la cámara. Zaire, prende la cámara. Jesús Adrián, prende la cámara. Qué pena con los padres de familia. Zaire, prende la cámara. Por eso yo comparto acá para que ustedes no apaguen la cámara. Jesús Adrián. Jesús Adrián. Porque tienes la cámara apagada. ¿Ah? Nada, señor. ¿Para qué la apagas si sabes que tienes que tenerla prendida? Dime, Zaile. Señor, acomodar el micrófono. Señor, si no me voy haciendo nada es porque mi mamá ya me fue a buscar la copia que estamos haciendo ahora mismo.
¿Por dónde va Justin? Por elabora un diagrama. Sebastián. Sebastián. ¿Dónde estaba Sebastián? ¿Dónde estaba? Sebastián. Señor. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted? Estaba sacudiéndome los mocos. Lo hubiese preguntado mejor. Hilary, levanta la mano y te tengo el micrófono activado y no prendes el micrófono. Se me fue la pantalla, señor. Señor, en la primera me dice seleccionar la tabla que describe una variable cualitativa, luego elabora un diagrama de barra para poder representar los datos de la variable que se te pide. A mí me pide la variable cualitativa, entonces yo debo decir cuál es el total de los números que me ponen aquí. Sí, pero ¿qué te está diciendo? Ya tú escogiste qué. Me dice seleccionar la tabla que Ya la describe una seleccionaste. Ya la seleccionaste. ya yo tengo aquí la tabla. Entonces me pide luego elabora un diagrama de barra para poder representar los datos de la variable que se te pide. Entonces, ahora como ya está en la tabla, ahora aquí abajito hago el diagrama de las dos tablas que me ponen ahí. Vas a hacer el diagrama, un solo diagrama, porque tú nada más seleccionaste una sola variable. Nada más seleccionaste una sola variable. Mira lo que te dice aquí. No olvides representar aquí el diagrama de barra que se te pide. ¿Cuál es el diagrama de barra que se te pide? El que tú seleccionaste. El de la primera tabla. El de la tabla que tú seleccionaste. Ay, entonces debo seleccionar una tabla, la que yo quiera, y la hago en diagrama. Claro, yo eso lo expliqué apenas iniciamos, fue lo primero que expliqué. Bueno. ¿Qué más vas a preguntar? Observa. ¿Qué más vas a preguntar? Observa toda la y me dices enseguida. Gracias, señor. En la segunda tengo que analizar cuál es nominal y cuál es ordinal, señor. Ahí mismo te lo está diciendo. ¿Qué más? Señor, en la tercera suma debo poner si es, digo, y que en la segunda, en la tercera suma tengo que poner si es cuantitativa o cualitativa. O tengo que poner- Exactamente, si es cualitativa, una que es cualitativa y otra que es cuantitativa. bueno, ya entendí, señor. Claro, yo te expliqué toda la actividad punto por punto.
Señor, estaba escribiendo la pregunta y no escuché lo que le dijo a Hilary, que hay que hacer en el primer punto. Lee lo que dice. Lean. Ustedes no leen. Lee lo que te dice el primer punto. Yo leí, selecciona la tabla O sea que no describe. entiendes entonces. No entiendes lo que tú lees, no lo estás entendiendo. O sea, no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Mire, selecciona la tabla que describe una variable cualitativa. Luego elabora un diagrama de barra para poder representar los datos de la variable que se te pide. ¿Qué es seleccionar? Por ejemplo, como escoger. Escoger, eso es selecciona. Ajá. Reemplaza la palabra selecciona por escoger. Ajá. Ajá. Bueno, pero lo que no entendí es que luego elabora un diagrama de barra. Un diagrama de barra nada más. La palabra está repetida, pero es un diagrama de barra. Esto es un diagrama de barra lo que aparece allí. O sea que yo tengo que hacer diagrama de barra con lo que yo quiera. Con lo que tú quieras, no. Lo que te está pidiendo la pregunta, lo que te está pidiendo, lo que está acá arriba. ¿Y con qué me... ¿Qué te está pidiendo acá arriba? Analiza la información. Tú tienes que escoger una de las dos tablas que aparece allí. ¿Cuál es la tabla que tiene datos de variables cualitativas? Tú vas a escoger una de las dos tablas. Después que ya tú escojas esa tabla, usted va a representarlo en un diagrama de barra, que es el que aparece allí. Bueno, muchas Bueno, gracias. sigue leyendo para explicarte más. ¿Qué más no Bueno. entiendes? Dígame enseguida. No olvides representar aquí. Ah, no, ya. Dice que responde la siguiente pregunta de acuerdo a la información obtenida. Ajá. Que 1, ¿qué tipo de variable es? 2, ¿cuál es el dato ¿qué? ¿Cuál es el dato? No, bueno, mire, señor, como ahí no se ve muy bien, pero ¿cuál es el dato que mayor? Cópialo enseguida. Cópialo enseguida. Es que no lo puedo copiar porque no sé cuánto espacio me voy a gastar en la barra. Ah, no, si quiere díctemelo y yo lo escribo en otra hoja. Es que te lo voy a dictar para que lo copies enseguida. ¿Cuál es el dato? El primero, espere. Primero. El primero lo tienes ahí. Bueno, el segundo. ¿Cuál es el dato mayor? ¿Cuál es el dato que mayor? Que mayor se obtuvo a partir del resultado. Ahí voy, espere. Lauren, hoy te has cambiado varias veces de puesto. Hoy no has estado fija en un solo puesto. Hoy has recorrido toda la casa. Del resultado. ¿Ya me escuchaste, Lauren? Hoy no has estado fija en un solo puesto. Has estado de un lado para otro. Señor, yo quería decir que lo que está ahí en la tabla lo tenemos que copiar. Claro, Laura, tienes que realizarlo. Si es una actividad, tienes que hacerla. O sea, pero todo lo que está ahí en la tabla y que el color no debe. Espérate, ahí déjame terminar de explicarle a este niño. Ángel, y después te explico a ti. Señor, la segunda pregunta no le entiendo. ¿Cuál es el dato que mayor se obtuvo a partir del resultado? Ajá, ¿cuál es el dato que más se obtuvo a partir del resultado? O sea, sobre la barra. ¿Cuál de esos, cuál barra, la tabla que tienes aquí, cuál de aquí tiene más cantidad de números? ¿De cuál de la tabla que tú escogiste? ¿Cuál tiene más cantidad de números? Si el número fue 9, el mayor, ese es el que vas a colocar 9. Señor, y tenemos que hacer la tabla.
Ajá, Ángel, y entonces, ¿qué más vas a hacer? Tienes que hacerla. ¿No la ves ahí? ¿O tú la tienes Bueno, impresa ya? no. Para poder tú Bueno, responder eso, tienes que hacer la tabla. ¿Cómo vas a hacer eso entonces? ¿Cómo vas a llenar los datos si no tienes la tabla hecha? Sigue bueno. leyendo y dime qué más no entiendes. Analiza, espere, estoy leyendo. ¿Cuál es el resultado total en la variable analizada? Ese es de la pregunta de arriba, ¿verdad? Ajá. Bueno. Analiza cada uno de los ejemplos y luego clasifícalo según la variable corriente nominal u ordinal. El curso favorito, ahí tengo que poner si es nominal o ordinal. Sí, señorito. Observa los siguientes diagramas. Luego escribe qué tipo de variable representa de cada uno. Señor, ahí hay dos, porque hay dos Vas a decir si una, tipos de variable. qué tipo de variable es, si una es cualitativa y otra es cuantitativa. Eso es lo que tú vas a realizar. Por ahí. ejemplo, si la imagen esa que me aparece ahí es cualitativa, un ejemplo. Ajá. La otra me imagino que va a ser cuantitativa. Ok. Pero señor, ahí la imagen no aparece la otra. Entonces la dejas así y responde nada más la que aparece. Bueno, muchas gracias. ¿Hasta ahí claro todo? Sí, señor. Pero Sí, baja la mano. señora. Hacia el foro y baja la mano. Seguimos con Liz. Bueno, entonces, Señor, señor, en la primera que tenemos que hacer, horrible. La primera, ¿qué? la primera pregunta, ¿Qué te dice la primera pregunta? Léala. selecciona la tabla que describe una variable cualitativa. Luego elabora un Hasta ahí, diagrama. hasta ahí, hasta ahí. Selecciona ¿qué? La tabla que describe una variable cualitativa. ¿Qué vas a hacer tú ahí? Encerrar una tabla. Vas a escoger una, ahí no te está diciendo que encierres nada. Te dice, selecciona la tabla que describe una variable cualitativa. Tú la vas a seleccionar, la vas a tener ahí mirando. Bueno, si por ejemplo es la número 1, ahora dice, luego con esa tabla que tú escogiste, porque ya la tabla está hecha, ¿sí la ves que está hecha? Luego elabora un diagrama de barra. Con la tabla que tú escogiste, vas a realizar un diagrama de barra representando los datos que aparecen en la tabla que tú escogiste. ¿Dónde está lo blanquito esto? Donde aparece allí, ahí mismo te está diciendo, lee lo que te dice ahí. No olvides representar aquí el diagrama de barra que se te pide. Sí, porque ya arriba está la imagen hecha. Solamente abajo tienes que representarla en diagrama de barra. ¿Qué más? Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la información obtenida. ¿Qué tipo de variable es? Es cualitativa, ¿verdad, señor? Y tú tienes que mirar si es cualitativa o cuantitativa, porque no te puedo decir, tú tienes que observarla. ¿Qué más? Y ahí está, ahí después más abajo te está diciendo a ti si las preguntas que están allí pertenecen a las variables ordinales o a las variables nominales. Señor, pero hay que poner cuantitativa discreta y cuantitativa. Sí, tienes que coordinar, tienes que colocar así, coordinar todo eso y colocar. Si es cuantitativa discreta, si es nominal, si es... Ah, bueno, gracias, señor. Es que tenía la duda porque aquí solo dice nominal y u ordinal. Pero como ya ustedes saben la clasificación, ¿verdad? Sí. Gracias, señor. Ok, más nada. Mira más abajo. Observa los siguientes diagramas. Luego escribe qué tipo de variable representa cada uno. Ahí tengo que escribir una variable cualitativa. Vas a escribir si la que aparece allí es una variable cualitativa o es una variable cuantitativa. Ok, nada más. Si no te aparece la otra imagen, nada más coloca la imagen que te aparece. Bueno. ¿Ya? Sí, señor. Ok, me baja la manito para saber que ya te atendí.
Seguimos con Valentina. Señor, no entiendo el de la pregunta, la 3. ¿Cuál es el resultado en la variable analizada? Hay que escribir el total de la... El total, exactamente. Ok. El total es lo que vas a escribir nada más. Dime, Chaira. Enseño es para ver si puede poner la otra parte de la actividad. La otra parte. Me dice la segunda pregunta que no, es como ahí hay una línea donde corta, me dice si no la ves bien y yo te la dicto. ¿Oíste? Bueno, me dice para yo dictarte. Yo pensé que había quedado todo claro, Hilary. Señor, entonces como yo elegí ya la tabla, entonces tengo que poner los números. Tengo que poner los números aquí en esta parte. Porque yo tengo la tabla realizada. La tabla, Ahora pongo aquí. la tabla está hecha. Ahora tú vas a hacer es el diagrama de barra. Tú no, Ajá, vas a hacer más tabla ahí. Tú vas a hacer es el diagrama de barra nada más. entonces Ajá. entonces aquí tengo que poner los números como por decir 10. Los números y los colores. Los números y los colores los tienes que representar allí. Entonces como ya yo elegí una tabla, entonces comienzo desde el 10. ¿Desde dónde comienzan los números? ¿Desde dónde comienzan los números? Y digo, comienzo desde el 0 Pero sí, pero ¿hasta dónde llega? hasta el 100. ¿Hasta dónde llegan los números que tienes allí? Mira la tabla. Yo elegí la tabla número 1, Ajá. que ahí los números son 3, 5 y 7. Bueno, ¿hasta dónde llega? Hasta el 7. Ahí. Yo pensé que te había quedado claro todo para poder avanzar con otros niños que le tengo que explicar. Por eso te pregunté, dime todo lo que no entiendes para ir explicando. Entonces, en la parte, en esta parte, señor, en esta parte tengo que poner 3, 5 y 7. Y tienes que poner los números, Hilary. Yo te expliqué la actividad la tienes que hacer tú ya. Bueno, seguimos con Dana. Baja la mano, Hilary, por favor. Señor, que no entiendo, o sea, no es que entiendo, pero la tabla debe que ser según los cuadritos que están en el cuaderno. Usted no va a hacer ninguna tabla. Bueno, tú no tienes impreso eso, la tabla ya está hecha. Diagrama de barra. Tienes que hacer el diagrama de barra, lo tienes que hacer de acuerdo a los números que te está pidiendo ahí. Tú no puedes hacer eso hasta el 20 porque hasta el 20 no están esos números, es hasta donde te los está pidiendo allí, donde está la información en la tabla. Señor, no le escuché. Que lo que tú vas a representar allí, está en la tabla que aparece arriba. Abajo nada más vas a hacer el diagrama. El diagrama que está ahí. ¿Con qué número lo debes hacer? Con los números que aparecen en la tabla. Con los colores que aparecen en la tabla. Es que yo sé, señor, pero no sé si es según los cuadritos que están en el cuaderno. No, tú lo haces como tú la sabes realizar con los diagramas normal, un diagrama de barra. Para eso tienes la libreta cuadriculada ahí. Bueno, gracias. Dime, Juan Díaz. Sí, señor. ¿Tienes la mano levantada? No me había dado cuenta, señor, perdona. Jesús Adrián.
Señor, en el punto 1 tengo que hacer el diagrama de barra, tengo que elegir uno de la tabla 1 y de la tabla 2. Nada más de la tabla 1 dice selecciona. Oye, me preocupa mucho que ustedes no entienden lo que están leyendo. No están leyendo, ustedes no leen los enunciados. Es importante que lean los enunciados. Si ustedes no aprenden a leer los enunciados de las preguntas, no van a poder trabajar actividades solos. Todo el tiempo van a tener que estar indicándole qué es lo que van a hacer en una actividad. Eso les sirve a ustedes para bachillerato. Tienen que leer siempre que te está preguntando la actividad. El enunciado es importante. No lo leen. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te está diciendo la actividad? Selecciona. ¿Qué es seleccionar? ¿Qué es seleccionar? Jesús Adrián. Elegir. Seleccionar es decir, ¿qué es seleccionar? Elegir. Elegir. Bueno, ya tú sabes que seleccionar es elegir. ¿Qué vas a elegir tú ahí? ¿Qué vas a elegir? Dime. Elegir la tabla que describe una variable cualitativa. ¿Cuál de las dos tablas? Ahí no te está diciendo que escoja las dos tablas. Estoy haciendo la misma explicación desde hace rato y explicó lo mismo hace rato y explicó lo mismo hace rato. Tú vas a escoger una de las dos tablas. Una de las dos tablas. La que represente la variable cualitativa es la que tú vas a escoger. Luego que tú la escojas, vas a hacer un diagrama de barra con esa tabla. ¿Ok? ¿Qué más? No, ya, solo le iba a preguntar de eso. Baja la mano. Vamos primero con Laura. Laura, tienes que esperar porque hay niños que están adelante desde hace rato con la mano levantada. Sí, señor. Dígame, ¿usted tiene la mano levantada? No, es que se me olvidó bajarla. Bueno, ok. Yo sé, ya te digo, Laura. Baja la mano, Laura. Yo sé, no está ni por ahí. Bueno, Laura, vamos contigo porque no veo el que te iba a preguntar. Señor, ¿me puede decir qué es lo que dice en la pregunta 2? ¿Cuál es el dato? Ahí dice, en la pregunta 2 dice, ¿cuál es el dato ¿Sí? que mayor se obtuvo? ¿Cuál es el dato que mayor se obtuvo? ¿Sí? A partir del resultado. Ok, gracias, señor. Nada más esa, Laura. Sí. Ok. Bueno, seguimos aquí respondiendo. Chaira, arregla la cámara que está al revés. Dime, ¿qué necesita? Señor, para ver si me puede dictar la segunda. pregunta. Ajá, Dice, ¿cuál es el dato? ya va. El dato. ¿Cuál es el dato, señor? ¿Cuál es el dato que mayor se obtuvo? ¿Cuál es el dato que mayor se obtuvo a partir del resultado? Obtuvo A partir, que mayor se obtuvo a partir del resultado. Chaira, compón la cámara, está al revés. A partir del resultado. ¿Ya? ¿Ya, Chaira? Sí. Sí, ya. Ok, baja la manito. Seguimos, yo sé, te estaba llamando y usted no estaba ahí. Señor, te la voy a decir, le podía poner punto 1.
Dime, Saile. Saile, dime. Bueno, Saile no responde. Dime, Chaira. Señor, sí, no entiendo la actividad porque el internet se me fue, no puedo entrar. A que te vuelva a explicar nuevamente toda la actividad. ¿Ah? Es que no era, sino que el internet se me había ido. Bueno. Ahí dice, léalo usted misma. Yo lo tengo en el cuaderno. Ajá, Selecciona diga. la tabla que describe una variable cualitativa. Luego elabora un diagrama de barras para poder representarla con los datos de variables que se te pide. Ok, ¿qué vas a hacer allí? Dice, selecciona. O sea, tú vas a escoger una de las dos tablas que representen datos de variables cualitativas. Una de las dos tablas, no vas a escoger las dos, una de las dos vas a escogerla. Después que ya la escojas, vas a hacer un diagrama de barra. Con la misma tabla que está ahí, o sea, con los mismos datos que estás allí, vas a representar un diagrama de barra. Sí, yo sé eso, pero Ajá, me estás o diciendo sea, que no entendiste la actividad. ¿Qué quieres específicamente que te explique? la 1. Te estoy explicando la 1. La actividad porque se me olvidó Por eso te estoy explicando la 1. La 1 es la que estás leyendo ahora. Te la acabo de explicar. las tablas. Ah, O sea, ya sé que tengo que seleccionar alguna de las dos. ajá, entonces. Después que la seleccione, ¿qué vas a hacer? Tengo que representarla con un diagrama de barras. Tienes que representarla con un diagrama de barra. Ahí mismo te lo está diciendo el punto. Por eso tienes que leer lo que aparece allí. Ya. Ajá, después de eso sigue leyendo. ¿Qué más vas a hacer para yo explicarte lo que no entiendes? Dos. Dice, responde las siguientes preguntas de acuerdo a la información obtenida. Ajá. Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la información obtenida. Tú vas a responder cada una de las preguntas, ¿qué tipo de variable es? Vas a responder una por una de las preguntas que está allí. Y luego que termines de responder esas preguntas, viene el punto 2. Analiza cada uno de los ejemplos y luego clasifícalo según las variables, según la variable correcta, si es nominal o es ordinal. Ya. ¿Te quedó claro, Yaira? Sí, señora. Dime, Dana. Ana, señor, abajo. Dime, María Fernanda. María Fernanda. Señor, para ver si puede poner el segundo punto, que ya hice la primera, pero voy para el segundo punto.
y también para ver si no la entiendo, para que me explique, me haga el favor de explicarme. Pues que me haga el favor. Caramba, pero yo he explicado punto por punto y los estudiantes no escuchan las explicaciones. Ya los 4 puntos los he explicado varias veces. Señor, yo no la escuché bien porque yo, como mi tablet se escucha bajito. Ese es un problema que Sí. tenemos con ese cuento de las tablets, porque uno explica la clase, si no es las tablets del internet. Y yo estaba entretenida haciendo la primera. Bueno, mal hecho, porque tenías que escuchar primero la explicación para luego saber qué es lo que tú vas a hacer. Primero se escucha la explicación y después uno empieza a trabajar para que, por lo menos yo ahorita termina la clase y ya tú te vas con explicación. ¿Ya? ¿Listo? Sí, Dime, ¿cuál la segunda pregunta si no la ves para yo dictártela? la segunda pregunta. Si la segunda pregunta dice, responde la siguiente pregunta, me dice que vas por ahí. Sí, pero Bueno. ¿Ah? no se ve nada. Espérese ahí para que me haga el favor de dictármelo. Bueno, copia la primera y yo te dicto la segunda ahora. Dime, Laure. Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sácate el chicle de la boca, hazme el favor. Ya le saqué el señor. Ajá. Donde dice no olvides representar aquí el diagrama de barra que se te pide. ¿Qué vas a hacer allí? Sí. Ahí dice, no olvides representar cuál diagrama el que te está pidiendo la información que está ahí, porque la tabla, tú imprimiste hoja. No, lo está haciendo en la libreta. Bueno, entonces como ya está la primera tabla, ya tú escogiste la tabla. Ya escogiste cuál era, tenías que seleccionar, cuál de las dos vas a seleccionar. Laure, ahí no le vas a hacer las dos tablas, mira lo que te dice, por eso yo les digo, lean lo que les está diciendo la actividad. Selecciona la tabla. Antes de ustedes hacer las dos tablas, primero hay que seleccionar, yo tengo que seleccionar. Selecciona la tabla que describa una variable cualitativa. ¿Cuál de las dos tablas es la que describe una variable cualitativa, Laura? Laure. ¿Cuál de las dos es? La primera, señor. La primera. ¿Por qué es la primera? Porque es la primera. O sea, si la escogiste, ¿por qué la escogiste? Mira para acá, porque en el examen no vas a estar mirando para ver quién te va a decir. Tienes que mirar si la escogiste porque tú sabes qué es lo que te está diciendo. No escoger a la loca por coger. Porque se pueden contar. Porque se pueden contar, no. ¿Qué son las variables cualitativas? ¿Qué son las variables cualitativas? ¿Por qué tú dices que es una variable cualitativa? Carla, Lauren, por favor, presta atención. Me pediste una explicación y yo te la estoy dando. Porque es una variable cualitativa. Cada vez que nosotros vemos características que nos piden color, sabor, que nos están diciendo, todo esto tiene que ver con variables cualitativas. Todo esto. La otra tabla que tú ves es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque tú nada más estás viendo allí números. Números nada más. ¿Verdad? Entonces, eso es la característica de las variables cualitativas. Y mira que ahí dice, selecciona la tabla que describe una variable cualitativa. Ya tú sabes que esas variables cualitativas allí, mira lo que tiene. Te están diciendo colores, te están hablando de colores. Entonces, si tú seleccionaste una de esas dos tablas, debajo dice, no olvides representar el diagrama
de barra. O sea, tienes que hacer un diagrama de barra con esa misma tabla que escogiste. ¿Cuál es el diagrama de barra? Un diagrama de barra parecido al que está aquí, el que está abajo en la gráfica. Tú lo vas a hacer, pero ¿con qué datos los vas a hacer? Con los colores que aparecen allí y con los números que aparecen allí. ¿Sí me entendiste, Laure? Sí, señor. Gracias. ¿Qué me entendiste? Explícame tú ahora. Explícame, Laure. Explícame. Porque quiero que tú misma me digas si entendiste. Porque dicen, sí, señor, entendí. No entendieron a veces. Explica. Vamos. Ajá, Laura, estoy esperando. Sí, señor. Señor, ya copié la primera pregunta. La primera pregunta. Sí, soy María Fernanda. Sí, pero... Ajá, bueno, la segunda, espérate, déjame aquí. Chico, ahí, espérate ahí. Bueno, la segunda es... Deja que abra esto aquí un momentito. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? Ajá, señor. Que mayor se obtuvo. ¿Cuál es el dato que mayor se obtuvo a partir del resultado? ¿Cuál es el dato que mayor se obtuvo a partir del resultado? Chicos, hay una madre de familia que me está escribiendo